transformando el Estado de México. COTEM. Somos un proyecto incluyente y plural que busca seguir construyendo el bienestar social para el Edomex. De la mano de aliados como asociaciones civiles, empresariales y gubernamentales, seremos la voz de los grupos más vulnerables, con la única misión y visión de construir un mejor Estado para el relevo generacional. Y bueno, pues ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de aquí de Futuro Sostenible y Filantrópico AC. Hoy estamos en nuestra tercera sesión de conferencias y bueno, pues hoy tenemos a un super invitado, al compañero Juan Carlos Reyes. Él es originario de Puebla, licenciado en Derecho, también tiene una maestría en Derecho Procesal y Penal, es servidor público de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti por tu tiempo de vida. Siempre es valioso el que nos brindes un espacio hoy en este programa. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar. Él tiene un tema bien interesante, que son los supuestos jurídicos de las personas detenidas. Él, como trabaja en fiscalía, pues tiene bastante experiencia en este tema. Y bueno, pues hoy nos está dando esta plática para todos los que ya se están conectando. Recuerden que tienen que dejar su nombre en el chat para que podamos tomarle su asistencia y bueno, podamos emitirles su constancia. Y bueno, pues hoy, amigo Juan Carlos, pues adelante con tu plática, con tu ponencia. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Pues mira, considero que la libertad es uno de los derechos humanos más importantes que tenemos, incluso únicamente detrás del derecho a la vida, ¿no? Pero el Estado tiene la posibilidad de limitar este derecho a través de determinadas figuras que están constitucionalmente bien definidas. Básicamente de esto vamos a hablar en estos minutos que vamos a tener, sobre estos supuestos jurídicos en los que el Estado tiene facultades para poder privar de la libertad a una persona. ¿Por qué es posible que lo haga? ¿Cuál es la finalidad que persigue al momento de que una persona es detenida? ¿Cuándo es posible que lo haga sin una orden judicial? ¿Cuándo es posible si el juez es únicamente el único que puede ordenar la detención de una persona? También los requisitos de una orden de aprehensión. Esta es una figura que yo creo que la mayoría la hemos escuchado, la palabra de la orden de aprehensión. Es una figura jurídica que se tiene que cumplir con determinados requisitos y bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son estos requisitos. Entonces, si puedes iniciar, Humberto, por favor. Primero tenemos que definir qué es una detención. Formalmente, una detención es la privación de la libertad por un periodo de tiempo determinado por parte de una autoridad competente con la finalidad de someterlo a un proceso legal o una investigación. Aquí es importante destacar que la detención no implica necesariamente que ya vas a estar en prisión meses o años. La detención tiene un determinado tiempo, estamos hablando de horas, no necesariamente implica, lo vuelvo a repetir, que tú ya, por el simple hecho de que estás detenido, ya automáticamente vas a estar en un centro de reinserción social durante mucho tiempo. Entonces, es importante primero destacar que una detención es por un periodo de tiempo, tiene una finalidad determinada. Ahorita vamos a ver cuál es esta finalidad de la detención, pero en un primer momento sí me gustaría destacar eso, ¿no? Que la privación de la libertad es por un periodo de tiempo corto, relativamente corto. Les repito, estamos hablando de horas. Entonces, la siguiente, por favor, compañero. Bueno,
¿Bajo qué supuestos jurídicos una persona puede ser detenida? La ley nos refiere 3. La primera, una detención en flagrancia. La segunda, una detención por caso urgente. Y la tercera, una detención por una orden de aprehensión. Estos 3 los vamos a analizar uno por uno, pero en esta diapositiva me gustaría mencionarlos a los 3, que es nuevamente la detención en flagrancia, la detención por un caso urgente y una detención por una orden de aprehensión. La siguiente, por favor. Bueno, para saber, en el momento que una persona es detenida, una de las primeras preguntas que le surge es ¿por qué me estás deteniendo? ¿Dónde se justifica el hecho de que tú estés realizando este acto de molestia en mi persona, en privarme de mi libertad? Bueno, únicamente voy a mencionar 2, los que considero que tienen mayor conocimiento, mayor relación referente a las personas, ¿no? El primero es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo primero establece los 3 supuestos antes señalados, así como los requisitos para poder librarse una orden de aprehensión. En el segundo es el artículo 19, en el que establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de 72 horas. Y esto nos remite a lo que al principio les decía, que una detención siempre va a ser durante un periodo corto de tiempo. En este caso, nos habla de 72 horas ante una autoridad judicial. Aquí me gustaría también referir que cuando es ante una autoridad investigadora, en este caso un agente del Ministerio Público, el tiempo es de 48. Estamos hablando de horas. Y el artículo 20, inciso B, que nos habla de los derechos de una persona imputada. En este caso, bueno, sería de una persona detenida. Una segunda legislación que regulan estos 3 supuestos, los supuestos jurídicos para la detención de una persona o de personas, es en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 146, que nos dice la detención o nos regula la detención por orden de aprehensión. El artículo 146, la detención en flagrancia, y el artículo 147, que es la detención por un caso urgente. En cuanto al marco jurídico, únicamente vamos a destacar estas dos tan importantes legislaciones. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es importante entender por qué es importante para el Estado realizar la detención de una persona. ¿Por qué le interesa al Estado que una persona sea detenida? Bueno, pues porque al realizar la detención de una persona, el Estado puede cumplir con una función fundamental, que es la de garantizar que los responsables de un delito o de delitos puedan ser llevados ante la justicia y que se determine si son culpables o son inocentes, siempre mediante un juicio justo. El hecho de que no se haga así nos llevaría a encontrarnos en un estado en el que no existe más que abusos por parte de la autoridad. Entonces, sí tiene que existir todo este marco jurídico, tiene que existir, tiene que estar bien determinados los momentos, los supuestos y los requisitos por los cuales una persona puede ser detenida por parte de las autoridades. En este caso, pues, estamos hablando de la policía, ya sea policía de investigación, la policía estatal, policía preventiva, ¿no? En su función preventiva. El no hacerlo también implica que las víctimas pueden ver negado su derecho a que se les pueda reparar el daño que les ocasionó el haber sido víctimas directas o indirectas de un delito. Esto genera un estado de indefensión, no solo para ellos, para las víctimas, sino para una sociedad en general, porque nosotros vemos continuamente en las noticias que existen delitos por muchísimos lados, muchísimos lugares en nuestro territorio nacional. Y el hecho de que nosotros empecemos a pensar que todos esos delitos no tienen un castigo, no son sancionados, genera muchísima incertidumbre, genera zozobra y genera incluso miedo en las personas de ser víctimas del delito. ¿Por qué? Porque saben
que los responsables nunca van a ser llevados ante la justicia. Entonces, por eso es importante que el Estado pueda realizar esta privación de la libertad de las personas que denominamos detención. ¿Para qué? Nuevamente lo repetimos, para que el Estado pueda cumplir su función fundamental de garantizar que los responsables o probables responsables de un delito puedan ser llevados ante la justicia y se determine si efectivamente son culpables o inocentes. La siguiente, por favor. El primero de los supuestos es una orden de aprehensión. La orden de aprehensión la solicita un agente del Ministerio Público a un juez de control. Pero antes de llegar a esa etapa, tuvo que existir una denuncia o una querella. Tiene que existir un hecho que tenga ¿cómo decirlo? Un hecho que sea considerado un delito, porque estamos hablando de derecho penal y al derecho penal lo que le interesa son estos hechos que tienen importancia para el derecho penal, los delitos. Entonces, no basta que sea simplemente un hecho a lo mejor en materia mercantil, sino que tiene que ser un hecho de relevancia para el derecho penal. En este caso estamos hablando que el hecho sea un delito o con apariencia de delito. Esto ya lo tiene que determinar el Ministerio Público a través de sus actos de investigación. Bueno, entonces el Ministerio Público, una vez que ha acreditado determinados requisitos y de que existe la posibilidad o la probabilidad de que una persona o unas personas cometieron este hecho, va a solicitar ante el juez de control una audiencia para solicitarle que libre una orden de aprehensión. Pero una orden de aprehensión se puede dar en tres situaciones. La primera es cuando una persona es denunciada y el agente del Ministerio Público, como parte de sus actos de investigación, lo cita y no acude. Después solicita una comparecencia a través del uso de la fuerza pública. O sea, ya no es un simple citatorio, ya no es un simple te invito a que vengas porque te están denunciando por este hecho. Ya no, la comparecencia ya aplica cuando en un primer momento la persona no atendió ese citatorio. Entonces lo solicitan a través del uso de la fuerza pública. Tampoco acude por el motivo que ustedes me quieran decir. Tampoco acude. Entonces, existe un tercer momento, que es cuando entonces el agente del Ministerio Público le expone al juez de control: ya lo cité debidamente y no vino, ya solicité su comparecencia y tampoco vino, entonces solicito una orden de aprehensión en contra de esta persona para que pueda ser puesta a disposición de usted, juez, para que explique los motivos para que le pueda formular la imputación que es debida o el acto de investigación que se requiera en ese momento. Entonces, si somos más breves, la orden de aprehensión se puede girar en contra de una persona por no acudir a un citatorio y una orden de comparecencia debidamente notificadas. Un segundo supuesto de una orden de aprehensión es porque la persona que se encuentra bajo una investigación se ausenta de su domicilio, y esto es bastante común. Cuando una persona está siendo investigada por un delito, lo primero que hace, no todas, claro, pero una de las cosas que primero hacen es ausentarse de su domicilio, es cambiarse de domicilio. Es a lo mejor, si estaba rentando en algún lugar, irse a otro lugar. Y eso ya lo vuelve una persona que no es posible ubicarla. Entonces, si el Ministerio Público acredita que esta persona ya no radica en ese domicilio, puede solicitar una orden de aprehensión en contra de esta persona también. Un tercer supuesto en el que un Ministerio Público puede solicitar una orden de aprehensión es cuando existe una necesidad de cautela. ¿Y qué es esto de la necesidad de cautela? Es cuando existe un riesgo fundado de que la persona se pueda fugar por el delito por el que la persona se está imputando. Es grave, porque es muy probable que si se le llega a notificar a esta persona,
evada la justicia. Entonces, para poder garantizar que esa persona esté presente en todo el desarrollo de esa investigación, el agente del Ministerio Público solicita que a través de una orden de aprehensión, agentes de investigación o agentes, vamos a ser más claros, la policía lo pueda, a través del uso de la fuerza, presentar ante el juez del Ministerio Público para que ahí, en presencia del juez y del Ministerio Público, le pueda formular imputación y pueda seguir su proceso. Ya ya ahí se va a determinar la medida cautelar que se le va a imponer a esta persona. Y aquí una cosa que me gustaría destacar es que la orden de aprehensión cumple su finalidad una vez que esta persona es puesta a disposición del juez. Una vez que esta persona ya está frente al juez, concluye el objetivo de la orden de aprehensión. Lo que va a mantener a esta persona en prisión o no va a ser lo que se denomina medida cautelar. La medida cautelar, en este caso, que lo pondría o lo mantendría en prisión, se llama prisión preventiva. Puede ser lo que lo mantenga ahí, pero la finalidad de la orden de aprehensión concluye cuando esta persona es puesta a disposición del juez de control. Entonces, continuamos, por favor. La flagrancia, este es el segundo supuesto en el que una persona puede ser detenida, la flagrancia. ¿Y qué es la flagrancia? Pues no es otra cosa más que la detención de una persona en el momento en el que se está cometiendo un hecho que la ley señala como delito. Aquí es importante destacar que, a diferencia de la orden de aprehensión, aquí no existe un requisito de una solicitud ante un agente del Ministerio Público. Y también hay una diferencia importante en que en la flagrancia cualquier persona puede realizar la detención. Un ciudadano común puede hacer la detención, pero una vez que es detenida esta persona, debe de ser puesto inmediatamente ante una autoridad, en este caso a un policía. Imaginemos que un ciudadano es asaltado en la vía pública, pero llegan otros tres, se percatan del hecho, y entre los cuatro, los tres ciudadanos y la persona víctima del delito, entre los cuatro logran someter a esta persona. Entre los cuatro lo someten e inmediatamente tienen la obligación de avisar a la autoridad más cercana, que en este caso podría ser la policía municipal, y ya la policía municipal lo pondría a disposición del agente del Ministerio Público. Ese sería el primer supuesto de flagrancia, que es en el momento exacto en el que se está cometiendo un hecho que la ley señala como delito. El segundo supuesto es inmediatamente después de haberlo cometido. El mismo supuesto. La persona está siendo asaltada, logra su cometido y se echa a correr o huye del lugar en un vehículo, en una motocicleta. Pero es seguida. En la cuadra de atrás, una patrulla de la policía municipal lo logra ver. Le da seguimiento. Y le da seguimiento y le da seguimiento hasta que cuadras más adelante logra su detención. Si bien la detención no fue en el momento en el que se estuvo cometiendo este hecho, sí fue detenido inmediatamente después de haberlo cometido. La palabra inmediatamente no se le puede atribuir un tiempo específico, 1 minuto, 5 minutos. Inmediatamente es el tiempo suficiente para que la policía logre la detención de esta persona, siempre y cuando la búsqueda sea ininterrumpida. El tercer supuesto es cuando la persona es señalada por la víctima, que es la flagrancia por señalamiento, que se le conoce como flagrancia por señalamiento. Imaginemos el supuesto, vamos a seguir trabajando con el mismo supuesto, la persona es asaltada, pero llega la policía unos minutos después y le indica, ¿sabes qué? Hace 2 minutos una persona de tales características y con esta vestimenta me asaltó. Entonces la policía comienza a dar un rondín por las cuadras y calles más adelante logra ver a una persona con las características físicas, así como la ropa de esta persona, que señalan como probable responsable del hecho que la ley señala como delito.
Entonces lo detiene. ¿Existe un señalamiento por parte de la víctima? Sí. Ahora, una vez que hacen la revisión de esta persona, se dan cuenta de que, o más bien localizan objetos relacionados con el hecho. En este caso podría ser la cartera de la víctima, en este caso podría ser su celular, podrían ser bienes que la persona reconoce. Entonces, si juntamos estos dos requisitos, podríamos estar en el supuesto de que es una flagrancia por señalamiento. Y aquí también es posible realizar la detención de la persona. Continuamos, por favor. Y un caso urgente, el tercer supuesto que maneja nuestra legislación es un caso urgente. En este la diferencia es que el Ministerio Público es la autoridad que va a ordenar la detención de una persona, pero no en todos los casos. ¿En cuáles sí? Cuando el Ministerio Público se percate de que el hecho probablemente delictivo es un delito de los considerados como graves, así como que exista un riesgo fundado de que el probable responsable puede evadirse de la acción de la justicia, así como que el agente del Ministerio Público, por alguna circunstancia ajena a su voluntad, no pueda acudir ante una autoridad judicial. Si se dan estos tres supuestos, es posible que el agente del Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, pueda solicitar, más bien pueda ordenar la detención de una persona. Entonces, al explicarles estos tres supuestos, nuevamente los repetimos, que es orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente, estamos abarcando los tres supuestos jurídicos para la posible detención de una persona. Por favor, continuamos. Ahora, una persona que ha sido detenida, ¿qué debe de esperar? Primero, el respeto a sus derechos humanos, a su dignidad, porque es una persona en estado de vulnerabilidad por la situación en la que se encuentra. Se le debe de dar un trato especial, se le debe de dar un trato de respeto y se le deben de garantizar sus derechos. ¿Qué derechos tiene esta persona que ha sido detenida? Pues primero tiene derecho a saber los motivos por lo que la están deteniendo. Puede ser alguno de estos tres que les acabo de mencionar, en flagrancia, puede ser por alguna orden de aprehensión o puede ser por un caso urgente. Pero la autoridad que ejecuta esta detención debe de explicar los motivos por los que la está deteniendo a la persona. Puede ser porque también otro de los derechos es que tiene derecho a un abogado, tiene derecho a declarar únicamente, y bueno, y si lo hace, lo tiene que hacer asistido de un defensor, de un abogado. En caso de que sea una persona que no hable el idioma español, tiene derecho a un traductor, tiene derecho a guardar silencio en todo momento, tiene derecho a que se le considere inocente en todo el procedimiento, desde ese momento hasta que el juez, en sentencia definitiva, se declare que es culpable. Nada más. Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, para ser breve, hasta ahí concluiría mi participación y pues les agradezco mucho su atención. Amigo, pues agradecer tu tiempo y bueno, no sé si quisieras nada más respondernos ahí una preguntita que A ver, nos claro que hicieron sí. en el tema de que, por ejemplo, ¿cómo saber si una orden de aprehensión pues es real o cuál es el procedimiento a seguir? Digo, en dado caso que alguien tenga una desafortunada evento de este tipo, ¿cuál es el procedimiento que puede hacer? No sé si podrías ser un poquito más claro ¿quieres saber si la orden de aprehensión es real o cómo? Ajá, ¿cómo saber si es real o si, por ejemplo, si te llega un policía y te dice, tienes una orden de aprehensión, ¿no? Pero ¿cómo saber si es real o qué es lo que tienes que hacer? Vaya, si dejar ahí que te vayas y ya ahí donde te lleven, pues ya verán si es real, porque le comentan que en una ocasión, le mostraron una orden de aprehensión y cuando él dijo que pues, sí se fueran a donde lo van a remitir, resulta que pues, ya después le dieron largas y ya no lo llevaron a ningún lado y nomás lo pasearon.
Bueno, ahí sí estamos frente a una privación ilegal de la libertad, porque la persona, las personas que ejecutan una orden de aprehensión tienen la obligación de ponerlo a disposición del juez que lo requiere. Si no lo hacen de esa manera, pues muy probablemente nos encontremos ante una privación ilegal de la libertad. Por lo regular, cuando un policía ejecuta una orden de aprehensión, lo que debe de hacer es identificarse plenamente como tal. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Reyes, soy policía de investigación de la Ciudad de México. Me identifico plenamente con su credencial institucional, su gafete institucional, y hacerle del conocimiento a la persona. Usted cuenta con una orden de aprehensión por el delito de tal y se la muestra en ese momento para que la persona la pueda leer. Una vez que la ha leído y se percata de que efectivamente es un hecho comprobable, porque ya está viendo la orden de aprehensión, ya efectivamente corroboró que las personas que tiene a su lado son agentes de la Policía de Investigación. Acto continuo, los agentes de investigación o los agentes aprensores tienen que iniciar con un protocolo de detención consistente primero en leerle sus derechos que la ley le ampara. Después, realizar un registro nacional de detención, que es el famoso RND. Una vez que se realiza este registro nacional de detención, esto lo tienen que ir haciendo casi todo al mismo tiempo, ellos. Por lo regular son 2 o 3 personas, mientras uno probablemente está leyendo la cartilla de derechos, el otro ya está empezando a hacer el RND, el otro ya está empezando a hablar a su jefe inmediato, a su base, a sus jefes. ¿Sabes qué? Ya acabo de realizar la detención. Todo esto da certeza jurídica a la persona de que no se trata de una privación ilegal de la libertad. Inmediatamente de que lo detienen, la persona tiene que ser llevada ante un médico legista para acreditar que durante la detención no hubo violaciones a sus derechos fundamentales, en este caso, a que no se hayan infligido lesiones o tortura durante la detención. Una vez que el médico legista acredita que efectivamente esta persona no sufrió ningún daño físico en su cuerpo, es llevada ante el juzgador que lo requiere. Una vez que es puesto a disposición del juzgador que la requiere, es esta persona, el juzgador, el que va a determinar si esta persona es libre o no, como lo dije hace ratito, mediante una figura que se llama medida cautelar. La medida cautelar es la que va a definir si esta persona queda en prisión o puede seguir su proceso en libertad. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Pero en cuanto a la orden de aprehensión, su tarea o su finalidad termina en cuanto esa persona se encuentra de frente ante el juez de control. Ahí termina la función de la orden de aprehensión. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Realmente agradecer tu aportación. Es un tema bien interesante que a veces pues las personas no conocen, ¿no? Han escuchado hablar sobre órdenes de aprehensión, sobre ejecuciones, pero bueno, así pueden tener una perspectiva más amplia, ¿no? De qué es lo que se trata de esto. Y bueno, pues nuevamente agradecerte por esta participación y bueno, agradecer a las personas también que se conectaron, se están conectando y bueno, pues hacerles saber que vamos a estarles mandando la constancia de participación de este ciclo de conferencias, que tuvimos 3 pláticas bien interesantes, violencia que surge a veces en el noviazgo, que puede llevar a un delito mayor. También estuvimos hablando sobre el tema de salud de mujeres, gracias a las 2 compañeras que nos antecedieron en las ponencias en los días anteriores, y desde nuevo agradecerte a ti para este tema tan interesante, Juan Carlos. Pues no sé si tengas algún mensaje final para las personas que nos están sintonizando. Únicamente agradecerle su tiempo, su atención, y espero haya quedado un poco más claro este tema, que la verdad es que es un poco complicado, pero espero haberlo hecho un polo más claro para todos ustedes. Muchas Yo creo gracias. que sí, si alguien llegara a tener alguna duda, pues puede escribirlo aquí en los comentarios y ya te lo estaré haciendo llevar vía WhatsApp, amigo, si me lo permites, Claro. y ya si tiene alguna duda, pues le damos ahí contestación. Claro que sí, claro que Tengan sí.
un seguimiento de estas pláticas. Pues muchas gracias, Juan Carlos, a nombre de Futuro Sostenible y Filantrópico Asociación Civil, aquí en el Estado de México, desarrollamos muchas actividades, conferencias, webinars y también realizamos algunas actividades sociales. Y bueno, pues estén pendientes aquí en nuestras redes sociales para más actividades que vamos a tener y desde luego más webinars y conferencias que vamos a tener de manera gratuita al servicio de la comunidad. Muchas gracias, Juan Carlos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que se conectó y estén esperando su constancia a través del número que pusieron en el registro en WhatsApp. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Bye bye, chau chau.